Saludamos a los espectadores de Castilla y León Televisión. Nos encontramos en la portada occidental de la Catedral Leonesa para retransmitir la procesión del Santo Entierro organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Soledad. Y para ello contamos con la ayuda y la colaboración de Gonzalo Cayón, exabad de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Soledad. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se ha presentado la Semana Santa? Pues fantásticamente bien en cuanto al tiempo se refiere, porque si lo comparamos con el año anterior hablamos de lluvia y demás. Bien, es cierto que hay calor, pero eso es una cuestión salvable. Muchos actos, muchas celebraciones, me imagino, muchas colaboraciones en revistas, muchas participaciones, puesto que Gonzalo es uno de los grandes y fervientes papones de nuestra querida Semana Santa y gran conocedor de la misma. Me imagino que mucha actividad. Pues sí, mira, este año precisamente he sido pregonero, me invitaron para hacer el pregón de San Andrés del Rabanedo, encantado de una localidad cercana próxima, a la ciudad de León, en el Alfoz. Y que tiene una Semana Santa relativamente moderna, pero que se están esforzando por mejorarla año tras año. Y hay que apoyarles, entonces, pues allí estuvimos. Bueno, ahí vemos una vista fantástica en la parte trasera de la imagen, vemos el obispado, y a la izquierda de sus pantallas vemos nuestra querida catedral, y es la portada occidental, lo que corresponde a los pies de la catedral. ¿Qué vemos? ¿Qué significan dentro de la cofradía esas cruces, Gonzalo? Pues es la cruz alzada, la cruz de guía, que es la que abre la procesión. Es la que indica que a partir de entonces un cortejo cristiano, católico, va a deambular por esas calles, acompañado de dos faroles que alumbran, bueno, de forma decorativa prácticamente, sí, pues que acompañan esa cruz de guía. En muchas ocasiones, Gonzalo, también esa cruz de guía va en la parte delantera una cruz de la parroquia, ¿verdad? En la cual está afincada, sí, exactamente, en la cual está afincada la sí, hermandad o la cofradía. La cruz alzada y ciriales, que al final casi es repetitivo, ¿no? Sí, porque ¿no? Estamos como una cruz, duplicamos otra cruz, las cruces, ¿verdad? Pero cada una tiene su simbología. Sí, digamos que está como muy marcado, ¿verdad? El organigrama sí, dentro de la procesión, digamos que está como muy medido. Lo que ¿no? marca, y de hecho, porque vimos la imagen de la cruz de guía, pero en una toma anterior hemos visto que delante va una cruz alzada y ciriales, que es la que efectivamente corresponde a la iglesia donde está ubicada esa cofradía. En este caso, por ampliar un poco los datos, precisamente esa cruz alzada y ciriales se estrena este año, es una donación de un cofrade de ambas cofradías de Angustias y de Jesús Nazareno, y que ha sido donada precisamente para abrir estas procesiones. Para abrir el cortejo, ¿verdad? Sí. Bueno, para situar un poco a nuestros espectadores, daremos algún dato histórico de la cofradía. Diremos que es la cofradía más señera, más antigua de la ciudad de León, que se remonta ya por el siglo XVI a 1578, según los últimos estudios, y que pues esos casi 500 años de vida, Gonzalo, le dan un prestigio, le dan una solera que la hacen prácticamente única, ¿no?, dentro de la Semana Pues claro, efectivamente. leonesa. Y es que además, por ejemplo, todos son vestigios de la antigüedad de nuestra cofradía. Estamos viendo ahora precisamente la ronda, que es la que inicia la procesión antes de las cruces que hemos citado anteriormente. Indica un sonido de esquila, tambor y clarín, que bueno, pues es un cortejo fúnebre y que anuncia que Cristo ha muerto y que le vamos a enterrar. Bueno, la ronda que también nada más que mencionamos la nombra, para todos los que somos papones leoneses, nos lleva a esa ronda de Jesús Nazareno tan importante, y que bueno, también es un dato a destacar, que la declaración de internacionalidad de la Semana Santa de León en el 2002 va un dato añadido, ¿verdad? Esa ronda va como, digamos, un plus más de calidad de esa semana de internacionalidad. Es que esa ronda ya tenía precisamente la declaración de interés turístico nacional, la ronda y la protección de los pasos, que fue concedida en el año 1984, cuando aún las autonomías no tenían esas competencias. Fue concedida por la Secretaría de Estado de Turismo.
Y entonces, cuando ya luego se solicitó la declaración de interés turístico internacional, hicieron mención, con una mención especial a eso que ya lo tenía anteriormente y que evidentemente es la punta de lanza de la Semana Santa de León. Otro dato importante que tenemos en pantalla es ese guión o pendoneta que digamos que da paso a lo que son las imágenes, a lo que es el cortejo pasional teatralizado a través de las esculturas. Tiene su importancia también, ¿verdad? Por supuesto, porque ahí está la enseña de la cofradía, el emblema que decimos. En el caso de Jesús, mira, por volver atrás en estas imágenes estamos viendo la cruz alzada y ciriales que se estrena en este año, que salió también en la procesión de la mañana, puesto que estamos en la misma iglesia y parroquia, y que fue donada por el cofrade Alex García Montero, un gran papón leonés y negro. Es muy característico, Gonzalo, que haya donaciones, ¿verdad? Que la gente se vuelque de una manera desinteresada con la cofradía, claro, de una manera, o bien con su trabajo y en muchas ocasiones con su esfuerzo económico. Su esfuerzo económico, y ahí está, es una cruz de alpaca plateada muy buena de diseño y que, bueno, habría que verla de cerca en sus cartolas. Tiene una simbología tanto de la parroquia como de la iglesia donde estamos, como de las dos cofradías. Yo he podido percibirla de cerca y les aseguro, señores espectadores, que es una belleza excepcional la que se ha incorporado al nuevo cortejo. Bueno, ahí vemos otra estampa de los pequeños papones dando la mano, ¿no? Esto es muy típico también en la más emotiva de la Semana Santa de León. Vean cómo, por un lado, los espectadores, niños, pequeños, chavales, y los chavales papones, digamos, saludándose entre ellos. Bueno, enlazan, por decir algo, lo que es el sentir interno de la cofradía con el espectador, por lo que en León hemos denominado papones de acera. Esos papones que no tienen túnica, pero que forman parte de la celebración. Bueno, esos sones que están escuchando, esas marchas tan bonitas, tan entrañables, pertenecen a la agrupación musical de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, que a la banda de cornetas de tambores, perdón, femenina, sí, banda de cornetas de tambores femenina, sí. Y que fue fundada recientemente. Sí, ha tenido, bueno, pues algún altibajo, porque evidentemente hay que reconocer que las personas que forman parte de las agrupaciones o de las bandas tienen un esfuerzo enorme durante todo el año y ha tenido sus altibajos, pero gracias a Dios sigue funcionando y ahí está, sonando extraordinariamente. Bueno, vemos entrar ya justo delante de la fachada occidental de la Catedral Leonesa ese primer paso que representa los atributos realizado en 1988 por Francisco Javier Santos de la Era, uno de los escultores que ha tenido contacto con la cofradía, no solamente a nivel de escultórico de las propias piezas, sino también a nivel de tronos, ¿verdad? Pues sí, evidentemente. Un hombre muy importante y muy destacado dentro de la penitencial. Sí, cuajó muy bien en su estilo, o sea, con el estilo de la cofradía. No hay que olvidarse que nosotros tenemos 3 piezas de la escuela de Juan de Juni del 16, y entonces este escultor, cuando se contactó la primera vez con él, pues tenía un estilo bastante similar, o bueno, quizá un poco más barroco, pero bueno, iba un poco en la línea de lo que queríamos hacer. Bueno, Francisco Javier Santos de la Era, digamos que tiene un estilo, como muy bien apunta Gonzalo, un estilo más barroco, incluso en algunas ocasiones pensamos que se va un poco al estilo rococó, tiene esas figuras muy eléctricas, muy dinámicas, muy llamativas también desde el punto de vista de sus colores, de sus policromías, esos tonos apastelados. Bueno, vemos un pequeño papón, un pequeño paponín que está despistado. Haciendo la carrera oficial. Haciendo la carrera oficial, ¿verdad? Y nunca mejor dicho. Bueno, y comentábamos que este personaje, Francisco Javier Santos de la Era, pues tiene estos atributos en los cuales uno de los ángeles porta una corona de espinas, por supuesto uno de los emblemas de la Pasión de Cristo, y por otro lado muestra el segundo ángel mostraría un cáliz en la mano, ahí vemos en su brazo izquierdo ese cáliz. Por cierto, Gonzalo, ese cáliz que tan de moda está en la ciudad de León, ¿verdad? Sí. Porque estamos descubriendo, o hemos descubierto gracias a Margarita Ramos, una historiadora, una colega historiadora que digamos que es una auténtica fenómena y una experta en el mundo medieval, que bueno, que ha descubierto que el cáliz Doña Urraca pues está aquí, está en San Isidoro, y que es el cáliz en el cual presuntamente
bebió nuestro Padre, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que es un dato, vamos, único, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y tenemos que darle relevancia porque todo eso supone una proyección para León extraordinaria, ¿no? Bueno, ahí vemos en pantalla perfectamente enmarcados esos dos ángeles. Sí, te iba a comentar que precisamente este paso, la Cofradía de Angustias, lo sacó, se inauguró primero un ángel y a los 2 años ya salió el grupo escultórico completo. Cierto, sí, bueno, hay que, sí, Fue Francisco un Javier Santos de la económico. era un poco remolón, ¿no? En algunas ocasiones, y yo Sí. creo que le costaba mucho entregar esas piezas, era de esos típicos artistas que tardaba mucho en hacer las Él entregas, decía ¿no? inspirarse. Inspirarse. De hecho, en algunas ocasiones yo he leído algún tipo de contrato en el cual siempre había una penalización Sí, por supuesto. si no llegaba a tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que ya era significativo eso. Bueno, y detrás de los dos atributos, detrás de los dos ángeles que simbolizan esos atributos de la pasión, vemos una cruz latina, anicónica, sin ningún tipo de representación, sin la figura de Cristo, que una vez más vuelve pues a marcar la figura del cristianismo, pues por supuesto uno de los símbolos más característicos de la religión. Si me permites, perdona, sí. Que destacar que son los atributos de la pasión, la simbología que representa esta escena de este paso, ¿no? Y recordar a los televidentes que la Cofradía de Angustias, también la de Minerva, en el Santo Entierro, los atributos eran portados hasta los años 70 prácticamente, cada uno por un seminarista. Era una escenografía impresionante, donde en unas bandejas con unos paños blancos y acompañados de monaguillos, los seminaristas sacaban los dados, las tenazas, el martillo, los clavos, cada uno una de esas simbologías. Bueno, la escalera, la lanza, la columna. O sea, yo todavía recuerdo de ver aquello, era muy pequeño, pero era una escenografía extraordinaria. Bueno, como pueden comprobar nuestros espectadores, Gonzalo Cayón es todo un experto, no solamente en la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, sino de toda la Semana Santa leonesa. Y tal ha sido así que Gonzalo Cayón fue abad de esta cofradía durante los años 96 a 98. ¿Es correcto, verdad? Sí, dato, Gonzalo? Sí, tuve ese gran honor. Y bueno, pues seguro que tuvo muchas peripecias, seguro que tiene muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas anécdotas. ¿Qué fue lo mejor de ser abad de una cofradía, de la cofradía más pretérita, de la cofradía que hunde sus raíces allá hace 500 años, ¿no? Pues es llegar a conseguir, yo soy de las 3 centenarias, llegar a poder, decimos la expresión muy correcta y muy acertada, es servir a la cofradía. Dentro de la cofradía nadie tiene que pretender servirse, ¿no? Sino servir a la cofradía. Es una confraternidad, confrater con el hermano, y entonces tienes que estar hombro con él. Es una cuestión de servicio y de cumplir esos 2 años que se pasan volando, me imagino. Y ser uno más de esa larga lista de abades que tiene la cofradía después de casi 500 años. Bueno, la cofradía de Angustias y Soledad lleva a gala el hecho de que cualquiera, entre comillas, puede ser abad, que no hace falta tener una carrera universitaria, ni hace falta tener unos grandes rendimientos económicos para poder acceder a ello, ¿no? Exactamente, es una cofradía de base donde cualquiera que quiera trabajar en pro de la cofradía puede ser abad. Incluso ahora, pues hasta mujeres, porque el derecho canónico del 83 se lo permite, el poder ocupar cargos de responsabilidad en las asociaciones públicas o privadas de fieles. Ahí podemos comprobar esos ángeles en posesión de los atributos, esa corona y ese cáliz, y ahí podemos ver esa plasticidad, esos colores tan diferenciados entre sí, decíamos que eran figuras muy eléctricas, muy dinámicas, que se acercaban a ese mundo rococó. Dentro de tu abadía, Gonzalo, ¿tuviste la oportunidad de hacer alguna aportación desde el punto de vista patrimonial, histórico, tronos? O simplemente con conservar lo que ya había ya fue suficiente, y además, ¿verdad? La aportación, por supuesto, yo siempre he pretendido, después de 18 años, que quede en el anonimato. Mi aportación quedó en las arcas de la cofradía y en eso y el trabajo, el esfuerzo, que eso pues se hace con todo el cariño del mundo. Sí, hacerte un comentario.
que hoy cuando venía hacia aquí, lo venía pensando. La abadía, la procesión del Santo Entierro que yo tuve la oportunidad de presidir fue la del año 98, y puedo decir a los telespectadores que hablamos de 0 grados o algún grado bajo cero, ¿eh? A estas horas teníamos, o sea, que algún no grado bajo temperatura, cero, ¿no? Por la mañana en la procesión de los pasos salió con nieve. Por la tarde tuvimos la suerte que abrió el cielo, pero hacía un frío terrible. Y comparando con lo que es hoy, después de 18 años, tenemos el otro extremo, ¿no? Que los braceros pues van sudando, van dándolo todo, porque además es una procesión a la que llegan los auténticos papones que han participado dentro de las negras, dentro de las cofradías centenarias, el que no se pierde el entierro. Bueno, sea de Minerva o sea de Angustias, ¿eh? Siguiendo con las aportaciones de los datos sobre la cofradía de Angustias y Soledad de la ciudad de León, diremos que su indumentaria está compuesto por una túnica muy sencilla de color negro, de sarga de color negro, y con un emblema muy característico de color amarillo, en el cual aparece un corazón roto por unos cuchillos. Tiene un significado también especial, sí, claro, y unas connotaciones muy pasionales. Los dolores de la Santísima Virgen. No hay que olvidarse que la cofradía de Angustias es una cofradía eminentemente mariana. Entonces el corazón siempre se ha representado con esos cuchillos de dolor. En este caso son 2, hay otras simbologías que son 7 cuchillos, 7, sí, pero viene a ser más o menos lo mismo. Está orlado con 2 ramas de olivo, que según parece, hay alguna referencia de que en su día fueron una de olivo y una palma, pero el diseño que nos ha llegado a nosotros es el del... Vale, vamos a escuchar, si te parece, Gonzalo, el ambiente, sí, que me parece muy, muy atractivo para nuestros espectadores. Vale, bueno, ahí vemos, Gonzalo, esas maniobras, ¿no?, que en algunos casos resultan tan complejas, sobre todo a la hora de dar curvas, sí, y ahí podemos ver cómo la procesión se encamina hacia la zona norte de la catedral, esa zona fría, ¿verdad?, que digamos que, sí, que siempre hace un viento que pela por esa calle, y luego la característica de las procesiones leonesas, la estética de la piedra también te hace sentir todavía más frío. La vista también, a veces, al ver la piedra cruda, yo siempre recuerdo esas calles gélidas de León, ¿no?, esos -2, -5 grados que siempre, bueno, pero que en cualquier caso es nuestra ciudad, es nuestro frío. Y lo que decías ahora, en la revuelta que está haciendo, sí, el paso de los atributos, que se coge la denominada antiguamente Canónica Vieja, que es una calle larga y que además está orientada en el sentido que decías tú, que ahí cuando entra, sopla el aire, es no sé como un pasa embudo en esa calle, pero es como, sí, una especie de embudo, pero es una calle larga, y además en el momento en el cual aparecerán esos enfermos que están también asomados en la calle, y bueno, yo creo que tiene unas connotaciones muy importantes. Bueno, que ruegan a esos santos, a esos pasos. Siguiendo dando datos de la cofradía, me gustaría también que señalásemos a todas las personas que nos están escuchando que tiene una singularidad especial la cofradía de Angustia y Soledad, que es que no siempre saca el entierro todos los años, ¿verdad?, sino que solamente sale los años pares. Es una característica que a mucha gente, cuando viene gente de otras localidades, se lo explico, le llama la atención. Esto es debido a una concordia, ¿verdad?, un acuerdo que hubo ahí en 1830. ¿Qué nos cuentas sobre eso, Gonzalo? Pues según las referencias históricas, pues había sus más y sus menos. Había una procesión del entierro, había una procesión de Soledad, y había como unos pequeños roces, sí, ¿no? Y el obispo de la época pues sentó a las 2 cofradías en una mesa. Sí. Dijo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta aquí llegamos. En 1830 se firmó la famosa concordia entre las 2 cofradías, y desde entonces los años pares, como la encomienda, el encargo, dicho al modo antiguo, el encargo de sacar la procesión del entierro es
parte de la Cofradía de Angustias y en los años impares la Cofradía de Minerva. Lo hacen excelentemente las dos. Sí. Las Yo dos creo que es una singularidad yo solamente la conozco de aquí de León, Sí. digamos esa alternancia, ¿no?, entre años pares y años impares. Bueno, si te parece, Gonzalo, vamos a escuchar a otra de las agrupaciones, no, en este caso es banda de corneta y tambores del Cristo del Gran Poder. Yo creo que es agrupación, aunque veamos ahora cornetas. En algunas ocasiones también sí, tenemos... se ha transformado, me parece. Se transforman que este año en agrupación musical. Bueno, en cualquier caso, una fantástica banda de música y vamos a escuchar esas marchas. Bueno, seguimos avanzando en nuestra procesión. Recordamos que estamos viendo la procesión del Santo Entierro organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Soledad en la ciudad de León. Bueno, ya vemos cómo se va deslizando, cómo va entrando en la plaza de la Catedral. Una de las aportaciones más novedosas que ha tenido la Cofradía en los últimos años, que es ese Longinos, Gonzalo, ese Longinos realizado en el año 2002 por Manuel Hernández León, que, si no recuerdo mal, es la última aportación que ha tenido la Cofradía desde el punto de vista patrimonial y que sin duda era una asignatura pendiente, ¿verdad? De la ciudad de León. De la ciudad. De la ciudad. Era, primero, una asignatura pendiente de la Cofradía y, por supuesto, de toda la ciudad, ¿no? Sí, en aquella época yo todavía estaba en la Junta de Gobierno, Junta de Seises. Sí, es verdad, tú lo conociste muy de cerca todo eso. Conocí toda la negociación, sí, porque es cierto. Incluso fue el que contacté con el escultor Hernández León. Uno de los grandes, ¿verdad? Uno de los grandes de Sevilla, ¿no? Sí. Y la verdad es que llevamos las negociaciones a buen término y por fin pudimos tener en León el grupo escultórico de la lanzada. A mí siempre me llamaba la atención el caballo que dicen de Longinos de Sagún, que es una pieza extraordinaria. Muy bueno, muy bueno. Muy bien Sagún, conservado. Otra plaza escultórica preciosa que recomendamos. Sí, y además es que esa pieza había estado procesionando en León. Sí, Gonzalo, si te parece, seguimos con nuestros comentarios, que correcto, estamos escuchando de fondo la saeta, que yo creo que merece que nuestros espectadores la disfruten. Gonzalo, estábamos comentando sobre ese Longinos, sobre esa lanzada, que iconográficamente despierta un gran sentimiento dentro del punto de vista bíblico, ¿no? Puesto que es el momento en el cual está comprobando a ver si está muerto, si Jesús sigue vivo o no sigue vivo, ¿no? Entonces yo creo que tiene una crudeza y tiene un dramatismo, pues... Como decía antes, y perdona, habíamos tenido la ocasión de ver por 2 veces desfilar en las calles de León en años anteriores la lanzada de Sagún, Longinos, que dicen allí. Y yo siempre me llamó la atención, el grupo escultórico no está en la Semana Santa de León y lo propuse en la Junta. Y bueno, pues lo estudiamos, nos llevó un tiempo, también una cuestión de tipo económico, que era un esfuerzo importante, pero lo pudimos abordar, como dice el otro, ciñéndose un poco el cinto y ajustando los gastos de la cofradía, que son muy grandes, pues pudimos sacar este grupo. Qué importante, Gonzalo, es la cuota, ¿verdad?, de los hermanos, ¿no? Claro, que parece una cosa... Que, bueno, porque aquí en León, bueno, yo voy a desvelar un pequeño secreto, suele oscilar las cuotas entre 20, 25, 30 euros no más, ¿verdad? Sí, la cuota anual. Estamos hablando de una yo diría cuota que no anual. pasan de los 25, no la que más quizás, ¿no? Y las cuotas, claro, son fundamentales. Evidentemente, si tú estás en una institución, en una agrupación, en una cofradía, en lo que estés, en una asociación, el pecunio económico tiene que salir de los propios socios. Importantísimo. Bueno, estamos descuidando un poco el tema de la música. Aquí vemos
las marchas interpretadas por el Santo Sepulcro, otra de las grandes marchas, agrupaciones, bandas de cornetas y tambores que tiene lugar en la ciudad de León. Bueno, aquí vemos lo que nos comentaba Gonzalo. Es de destacar que, para que lo sepan los televidentes, que la lanzada va pujada únicamente por hermanas de la cofradía, unas esforzadas hermanas que han llevado a buen término las procesiones que hemos podido acabar, porque últimamente... Hablando de hermanas, Gonzalo, me viene a la cabeza otra cuestión muy interesante de la cofradía. A pesar de que la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad podían incorporarse todas las mujeres de siempre de una manera, bueno, entre comillas, de una manera efectiva, es decir, como paponas, con su túnica, con su capillo, lo hicieron en el año 92, quiero recordar, ¿verdad? Exactamente. Quiero recordar, y eso supuso un impulso muy notorio para la cofradía, tanto a nivel humano, tanto a nivel de esfuerzo, a nivel de, no sé, a nivel participativo. Impresionante la proyección que tomó desde entonces la cofradía de Angustias. Yo creo que hay otra cofradía, ¿verdad? Sí, a partir de ese momento, sí. ¿verdad? Pero es como nosotros en Angustias ya teníamos hermanas, no es que fuera una cofradía solo de hombres, ya había hermanas que participaban como manolas, pero lo vuelvo a insistir, el derecho canónico del 83 abre la puerta en el sentido de que de la igualdad de los hombres y mujeres de las asociaciones públicas o privadas de fieles, y en el año 91 Angustias hizo una reforma de estatutos, incorporamos a la mujer con plenos derechos y plenas obligaciones, bueno, evidentemente. Diremos que no es una cosa que se haya extendido de forma global en la Semana Santa de León, puesto que a día de hoy todavía sigue existiendo cofradías de corte masculino y cofradías de corte femenino, con lo cual, bueno, no vamos a entrar aquí ahora a establecer un debate porque no es el momento ni el lugar, pero simplemente daremos ese dato. Sí, que es cierto, y hay que dejarlo constar también, que ya había cofradías que las que 1 o 2 años antes ya estaban participando, pero Angustias tuvo que reformar los estatutos en el año 91 para poder dar cabida a eso. Yo pienso particularmente que soy de los que pienso que solamente tiene ventajas el hecho de que la mujer se incorpore a la Semana Santa. Yo pienso que no tiene ninguna desventaja y sí que tiene muchas ventajas. Hay una cuestión de base, Javier, que la mujer hay que verla como un ser humano. Por supuesto. Y por supuesto, claro, si estamos hablando de una cofradía de corte católico, cristiano, son hermanas. Sí, bueno, pero también hay cofradías solamente femeninas. También es cierto, sí, hay esos paréntesis. Claro, porque es una cosa... Bueno, ahí vemos a los representantes musicales del Santo Sepulcro y en la parte trasera veíamos cómo entraba otro de los grandes iconos patrimoniales de la cofradía, que es ese crucificado, que desgraciadamente no tenemos clara su autoría. Sí que muchos de los que nos dedicamos al tema histórico hemos dado muchas aportaciones, pero en cualquier caso no hay ningún dato fidedigno de su autoría, y seguramente corresponde a esa escuela castellana, siglo XV, más bien siglo XVI, pero en cualquier caso una bella imagen, ese crucificado de Angustias y Soledad. Sí, para que, y no por entrar en tu terreno, que tú eres por supuesto más experto, porque eres licenciado en Historia del Arte, lo que ha llegado a nosotros, este Cristo, parece ser que era el Cristo que coronaba el retablo de la capilla de la cofradía en el antiguo derruido convento de Santo Domingo. O sea que yo quiero que los televidentes se fijen bien en su tamaño para hacerse una idea de cómo podía ser ese retablo. Correcto. Tenía que ser monumental. Bueno, al hilo de lo que comenta Gonzalo, que es una información muy destacada, puesto que claro, estamos hablando del retablo de Santo Domingo y muchos espectadores dirán, ¿qué vinculación tiene el convento de Santo Domingo con la cofradía? Bueno, pues es definitorio, ¿no? Es decisivo, puesto que es donde estaba afincada la cofradía, que era el convento, un convento que estaba extramuros de la ciudad, en lo que es aproximadamente, los que conozcan León, en lo que es actualmente la Plaza de Santo Domingo, aproximadamente la Plaza de Santo Domingo, y fue destruido, ¿no? Tuvo un gran asolado por un gran incendio. Las tropas napoleónicas también entraron allí, se llevaron y arrasaron con todo lo que pudieron. Sí. Hay muchas cuestiones sobre ello. Nos privaron de mucha parte de nuestro patrimonio, de imaginería.
porque hay que retrotraerse, hablamos de la invasión francesa de 200 y pico años, 1808, pero 1800, la cofradía tenía aproximadamente. otros 200 y pico. Claro. Quiero decir que había Que había un tenido legado, tiempo muy de grande, sí. acumular un legado artístico importante y que pues prácticamente toda la escenografía del entierro de Cristo estaba representada, y todo eso no ha llegado más que 3 piezas que iremos desvelando a medida que Eso es. vayan. Una de ellas es Cristo, que estaba según parece, En el coronaba el retablo retablo. una vez que se produce, digamos, esa expulsión forzada del convento de Santo Domingo, la cofradía de manera obligada recala en Santa Anonia, a Sí, principios del siglo XIX, y una iglesia de Santa Anonia que, bueno, que para todos los que somos papones de la ciudad de León, tiene un significado especial, Santa Anonia, ¿no? Yo creo que no se puede concebir las procesiones sin Santa ayer Anonia. el coronel Bronchales, que hizo la apertura del acto de la ronda de Jesús Nazareno a las 12 de la noche, dijo una frase que me ha quedado grabada. Santa Anonia o Santanón, ha dicho a la antigua usanza, es el alma y el corazón de la Semana Santa de León. Sí, es que es curioso que, a pesar de que desde el punto de vista artístico no es una pieza especialmente destacada, no es una pieza, no es una iglesia románica, no es una iglesia gótica, no es la catedral, no es San Isidoro, no es Pala del Rey, pero sin embargo el valor simbólico, sentimental, Es el icónico todo. que tiene para todos, qué El todo, importante, el ¿verdad? todo. Qué Y importante además, es. bueno, también por añadir algún dato más, Santa Anonia tiene que tener sus secretos, porque es el origen, ¿Tú crees? sí, porque es una iglesia de origen paleocristiano, Sí, bueno, es verdad que tiene una octogonal. planta octogonal, es Sí, cierto, lo que sí. pasa es que cuando fue restaurada, reconstruida, se pasó a cruz Se pasó a Cruz latina, Latina, ¿no? sí. A finales del 18. Bueno, Santa Anonia, que no solamente digamos que es el lugar donde reside la cofradía de Angustia y Soledad, sino que también pues guarda sus enseres la cofradía hermana Sí, de Dulce Jesús. Nombre de Jesús Nazareno, digamos que es compartida En los por las dos cultos y en asociaciones, todos los... digamos que son las dos cofradías que van de la mano, y en muchas ocasiones aquí en León es muy característico el que es papón del Dulce Nombre de Jesús Nazareno también sea hermano, también sea cofrade de la cofradía de Angustia y Soledad, no al 100%, pero sí en un porcentaje muy en elevado, un ¿verdad? porcentaje muy alto. Muy elevado. De la misma manera que Minerva también comparte, digamos, esa trilogía, Exactamente. esas 3 patas de las históricas, que para que lo conozcan nuestros espectadores, muchos, bueno, desde el punto de vista popular, son conocidas como históricas, pero casi mejor como las negras, ¿no? Sí, Es yo la palabra que uso es centenarias. Es bueno, centenarias. Entonces ya no es... más que centenarias, ¿verdad? Bueno, más que varias Más veces que centenaria, centenarias, sí. ¿no? Pero ahí ya es definitorio, ¿no? Porque las demás no llegan a los 100 años y ya Sí, no por marcar, porque nadie interprete que esto supone más que nada, más ¿no? Más rango, que ¿verdad? nadie, Sí. ¿no? Cada uno en su parcela, cada cofradía hace sus actos magníficamente, pero bueno, lo cierto es que las 3 tienen una historia pues de 400 años en adelante, ¿no? Sí, bien es cierto que claro, que eso no se lo puede negar nadie, ¿no? Claro. Hundir las raíces hace casi 500 años, eso es una auténtica barbaridad, ¿no? En la Todo, ciudad y todo nace a través de ese concilio de Trento, ¿no? A través de esa reforma que plantea la Iglesia Católica para volver a contrarrestar un poco el empuje del sí, protestantismo que estaba floreciendo de manera tan brillante en países germánicos. sí. Bueno, ahí vemos cómo vuelven a arrancar otra vez el paso, esa manera silenciosa. Y bueno, yo creo que la estampa es bellísima, ¿no? Ahora no tenemos tiempo para hablar de la catedral, que sí que a mí sí que me gustaría, pero sí que habrá momentos para hablar de ese templo que nos representa un poco a todos los leoneses. Gonzalo, tú en tu experiencia como abad, como seise durante muchos años, cómo se hace para poder cuadrar tanta gente? Porque los hay altos, los hay bajos, los hay más grandes, más pequeños. Es complejo esa actividad. Bueno, pues primero requerir a todos la colaboración, porque hablamos de pasos, no menos, ninguno de estos tiene menos de 90 braceros o braceras, 90 ¿no? braceros. De ahí en adelante, hasta la lanzada, que creo que ahora está en 108, este paso que estamos observando, ¿no? Entonces, pues con la colaboración de todos, evidentemente, si no, no sería factible. Pues, como decimos los que estamos en este mundo de las cofradías y de los pasos, es fundamental igualar las estaturas, si no
un paso no funciona bien si no vamos igualados. Es fundamental, ¿verdad? Cuando vemos personas inclinadas o agachadas, pues es un poco triste, ¿no? Porque pudiendo igualar por estaturas, todos van cómodos, van pujando, van metiendo el hombro de forma adecuada. Ahí lo pueden ver ustedes. Fíjense en las cabezas, que prácticamente solo se ve la última. Eso quiere decir que no hay ninguna que destaque por encima de la última, que es la más alta. En este caso, porque también es otra de la organización de cada paso. Los pasos pueden ir los braceros altos arriba, adelante, y los bajos atrás, o viceversa, ¿no? Depende la estructura de cada paso. En este momento la lanzada pues está... Sin embargo, el Cristo que estamos viendo ahora, los braceros altos van en la parte delantera. Es una característica casi general de los Cristos. Bueno, si se dan cuenta, desde el punto de vista ornamental vemos ese trono, que es otra de las características también importantes de la ciudad de León, como en los últimos años se ha destacado también. Bueno, vamos a escuchar los sonidos de las marchas, si te parece bien, Gonzalo. Bueno, estábamos escuchando una de las marchas interpretadas por la Cofradía del Santo Sepulcro. Una de las cofradías, vamos a aprovechar también para hablar un poquito al hilo de esas marchas, de una de las cofradías que se incorpora en la década de los años 90, que también ha servido para enriquecer y para dar más vistosidad, colorido y actos destacados a la Semana Santa leonesa. La incorporación de las cofradías ha aportado grandes valores que en algunos casos los teníamos olvidados, en otros se han recuperado. Pero las cofradías modernas, dicho así, las que han nacido especialmente en la época de los 90, han aportado actualización de la Semana Santa, sin desmerecer las que se incorporaron de los años 40 a los años 60. Para dar unas pequeñas pinceladas a nuestros espectadores que nos están escuchando, diremos que la Semana Santa de León se gesta fundamentalmente en tres grandes bloques, ¿no? Esas cofradías históricas o centenarias, como decía Gonzalo, compuestas por esas tres que ya hemos hablado de ellas, Angustias, Minerva, y bueno, ahí vamos a hacer un pequeño inciso porque llega uno de los pasos titulares de la Cofradía de Angustias y Soledad, que es la Virgen de Angustias. Fíjense en este paso, no pierdan detalle, porque es uno de los buques insignia de toda la cofradía. Una imagen configurada por dos piezas magníficas, la Virgen y un Cristo muerto. En el regazo de la Madre aparece Cristo muerto, y con ello representa iconográficamente una piedad, una forma piramidal, una forma muy característica que se inaugura allá por el siglo XIV en épocas germánicas, y que posteriormente pasará al Renacimiento italiano con Miguel Ángel y con otros escultores. Gonzalo, ¿qué significa la figura de la Virgen de Angustias para la cofradía? Tú y yo somos braceros de esta Virgen. Fíjate lo que significa, la verdad. ¿Qué pueden pensar los telespectadores de todos los adjetivos que le podamos poner? Decías el buque insignia de una de las titulares de la cofradía, yo diría de la Semana Santa de León. Correcto, sí, yo también estoy de acuerdo, sí. Una joya, yo le digo cuando hablo con ella, de porcelana. Fíjense en su cara, parece de porcelana pura, puesta en un joyero, que es ese trono impresionante, recién restaurado, con su cruz a juego algo barroco, hecho por Víctor de los Ríos y ampliado recientemente en la parte baja, donde es una joya en su joyero. Bueno, no hemos dicho la autoría porque de una forma fidedigna no conocemos el autor, pero sí que nos estamos acercando mucho. Y sí que podemos decir, Gonzalo, que es muy probable que sea de la escuela de Juan de Juni. Durante muchos años hemos rondado Guillermo Doncel, Juan d'Angers, estamos en esa línea, puesto que Juan de Juni, por esas fechas en las cuales presuntamente se realiza esta piedad, está trabajando en San Marcos de León, con lo cual es muy probable que sea de esa escuela de Juni,
Y además, a ver si podemos presenciar un dato que es muy característico de Juan de Juni, que es ese botón que digamos que ata el manto de la Virgen, que es tan característico de esa escuela. Sí, ahí vemos lo sí, que se estaba ve la comentando. parte de abajo de la cara, pero observen la belleza, la plasticidad de esta imagen. Y además es que es impresionante porque es una Virgen relativamente pequeña de tamaño, pero y subida a ese trono, que no hablamos menos de 1,5 metros. Des en cuenta ustedes, la media del hombro de General de los Pasos es de 1,50. Si hablamos de un trono prácticamente de otro 1,50 m, lo pueden observar ahora, estamos hablando de 3 metros donde se apoya la Virgen. Si la Virgen tiene 1 metro escaso, hablamos de 4 metros. Y sin embargo esa Virgen en ese trono se ve perfectamente. No parece que no se empequeñece, sino que se engrandece. Es que yo creo que es la grandeza de los pasos, ¿no? No solamente que el paso se vea a ras de suelo, sino que una vez, como muy bien apunta Gonzalo, una vez que está subido a hombros de los braceros, una vez que está subido en el trono, no quede empequeñecida o engrandecido. O sea, que quede de unas proporciones pues al natural y que se pueda disfrutar de ella. Me gustaría apuntar también el hecho de que en un mismo paso confluyan dos personajes tan importantes dentro de la Semana Santa leonesa, como es ese presunto Juan de Juni, que hablamos de su autoría o de su escuela, sí. Y como hablamos también de Víctor de los Ríos, sí, que es otro de los grandes genios, otro de los grandes imagineros, otro de esos grandes maestros que los cuales nos preciamos tener. Que precisamente quiero dar un dato. El 28 de marzo pasado, Víctor de los Ríos hacía 105 años que había nacido en su ciudad, Víctor de los Ríos, en Cantabria. Tuviste la oportunidad de poder entrevistar o poder hablar con él, ¿no? Sí, tuve la gran suerte de conocerle. Estaba un poco malito ya. Sí, pobre, pero sí, todavía tenía muchos días de lucidez. Yo pude conseguir traerle a León para que diera una conferencia allá por los años 80. Y bueno, pues me queda ese gran recuerdo de haber conocido a ese genio que dio un impulso importantísimo a la Semana Santa. Bueno, para los que no estén muy familiarizados con el mundo de la Semana Santa, decirles que Víctor de los Ríos es uno de los grandes escultores del mundo de la imaginería, del mundo de la Semana Santa. Digamos que es un poco, y guardando las distancias, como el Miguel Ángel dentro del mundo del Renacimiento, o como el Leonardo dentro del Renacimiento italiano también, ¿no? Yo creo que es una de las grandes figuras, estas que todos veneramos y que todos llevamos a gala de tener imágenes de él. Quería introducir un comentario y ruego a los televidentes que me perdonen que se me vaya un poco los adjetivos. La Virgen de las Angustias ahora mismo es la escuela de puja de la Semana Santa de León. Es cierto. Sí. Es impresionante cómo esta Virgen anda por las calles de León a los hombros de sus braceros de una forma tan espectacular. Es digno de verla bajar un martes santo por la calle ancha, sin bajarla del hombro, después de tocar 6 u 8 marchas, la agrupación que la acompaña, la de Angustias, o el martes la de la agrupación de Jesús. Vamos a escuchar, si te parece, Gonzalo, los acordes musicales de Minerva y Veracruz, que creo que son los que están interpretándose en este momento. Bueno, siguiendo con lo que estaba comentando Gonzalo, yo no puedo, por menos de comentar que yo no, debido a que se siente uno tan a gusto pujando debajo de ese trono, debajo de ese paso, debido a que ya no es que va la Virgen va mecida, va acompasada, no ves un mal salto, no ves un mal giro, es todo prácticamente redondo. Yo una vez escribí un artículo para el Diario de León, uno de los periódicos más, o si no el que más significativo de la ciudad de León, en el cual hablaba precisamente de eso, del arte de pujar, creo que lo titulaba, porque me acaba de recordar, yo no me acordaba de ello, pero me lo acaba de recordar Gonzalo, la calidad, yo creo que es eso, como él muy bien decía, es el germen, o es, digamos, que es la escuela perfecta de cómo se procesiona en León.
Eso hay que En recordarlo. plan de broma, algunos 6 y otros pasos les decimos que tienen que pasar por allí Sí. para aprender un poco. Lo pueden ustedes observar. Observen cómo va mecida esa Virgen. Ustedes lo están viendo ahora mismo. Lo impresionante Sí. que puede ser ver esta Virgen en la Angustia calle. y Soledad siempre ha presumido de que sus imágenes no dan saltos, no hay grandes alardes a la hora de bailar, todo va como muy medido, es todo como muy, pues, muy agradable, porque en otras cofradías, y por supuesto cada una tiene su estilo y cada una tiene sus propias connotaciones, pues llevan otros ritmos y les gusta ir más alegres, bueno, pero aquí no esperen eso, que todo va como muy tranquilo y por supuesto Estamos hablando de un cortejo fúnebre. estamos hablando de un santo entierro, ¿no? Exactamente. Y lo iba a comentar antes, es la procesión oficial de la Semana Santa, donde están representadas todas las autoridades eclesiásticas, por supuesto, el señor obispo preside la procesión a partir de su llegada a San Isidoro, todas las autoridades civiles, militares y la corporación municipal bajo mazas, es decir, en su máxima expresión cuando representa al pueblo de León, acompañado de los maceros y la guardia de gala. Corporación Municipal Gonzalo, que a lo largo del trayecto, no sé si tenemos ocasión de verlo en estas imágenes, me imagino que no, porque el trayecto donde suelen coger el paso es en otro lugar, sí, pero de forma ya casi institucionalizada se incorporan como braceros ocasionales, que me gusta llamarles así, como braceros ocasionales, parte de esa corporación municipal. Está escrito en las políticas ceremonias del Marqués de Fontillolo que a las que el ayuntamiento se tiene que atener, tiene que hacerse cargo de la puja. Ceremonias que se remontan allá por el siglo XVII. XVII, ¿verdad? Sí. Correcto. Y la corporación municipal, dicho así, textualmente se hace cargo de la puja de la Virgen de la Soledad. Pocas procesiones tienen ese honor, que yo recuerdo el Domingo de Ramos, sí, en el cual, bueno, es una... No, el Domingo de Ramos... No, el Domingo de Ramos no. Se ha introducido en la otra gran patrona popular de la ciudad de León, que es la Virgen del Mercado, sí. Pero no, simplemente es en la procesión del entierro, sea de Minerva o sea de Angustias. La importancia que tiene esta procesión para la ciudad y para el propio consistorio, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a introducir, vamos a cambiar los comentarios referidos a este camino del sepulcro. Si antes hablábamos de Víctor de los Ríos, bueno, pues aquí tenemos una de sus obras más postreras, una de sus últimas aportaciones, no solamente a la Cofradía de Angustia y Soledad, sino también a la Semana Santa de León. Una obra realizada en 1972 por el santoñés Víctor de los Ríos y que tiene unas particularidades estilísticas muy destacadas, puesto que es una composición muy arriesgada, Gonzalo, al no haber prácticamente estofado, no hay burilado, sino que está todo realizado al natural, con lo cual los errores a la hora de sus posibles correcciones eran muy difíciles de subsanar, ¿no? Sí, se notan los golpes de gubia y la policromía no es a la antigua usanza, sino que es una... Alaguada, ¿verdad? Alaguada. Y ahí, bueno, pues vemos en ese paso una composición de varias figuras, de varios elementos, en el cual aparece San Juan recogiendo el cuerpo de Cristo, aparece Nicodemo, y aparece José de Arimatea. Yo creo que, bueno, personajes destacados dentro de ese mundo bíblico de la Semana Santa. Tiene este paso una anécdota muy bonita, muy bonita. Gonzalo. En su día había 3 genios en la ciudad de León, que eran Víctor de los Ríos en escultura, Belazanetti en pintura y Kremer con la pluma. Y eran íntimos amigos, pero a veces se tiraban a matar. Entre genios habría sus diferencias, sí, seguro. No me cabe bueno, duda. Pues Kremer, que era muy puntilloso, está escrito, pues le dio por criticar a Víctor de los Ríos porque decía que, bueno, bajo sus policromías, cuando se le daba el bol y todo esto para luego policromar, pues que había muchos fallos y demás, ¿no? Y Víctor de los Ríos, que era una persona muy inteligente, pues no le contestó. Esperó a tener el primer encargo, que fue de la Cofradía de Angustias, el encargo creo que fue en el año 70, porque luego salió en el 72 por primera vez,
Y entonces Víctor de los Ríos, dentro de su nuevo estilo, pues nos presentó a la Cofradía de Angustias esta obra extraordinaria, Magnífica, donde, sí. donde se ven los golpes de Gubia, como decíamos antes. Y le dijo públicamente a Kremer, le dijo, mira, tú me atacaste con tu pluma, que es con lo que tú te expresas. Sí. Yo te contesto con mi Gubia. Y eso lo pueden ver todos los espectadores, como los golpes de Gubia se están perfectamente definidos en todas y cada una de las 4 imágenes que forman este grupo. Desde el punto de vista iconográfico era necesario este camino del sepulcro porque faltaba, digamos, dentro de la transición de la propia cofradía entre el Cristo y la urna, que posteriormente veremos, había, digamos, un hueco ahí, un vacío, un hueco, y que la cofradía, pues bueno, pues salvó de una manera fantástica, ¿no? Igual que hemos explicado antes con el hueco que había con la lanzada, pues también en su día, en los años finales de los 60, principios de los 70, la cofradía se planteó ese hueco que había entre que Cristo muere y aparece yacente. Fíjense esa forma piramidal que ofrece toda la composición, cómo es un juego de cabezas, cómo está José de Arimatea, Nicodemo y finaliza San Juan, de una manera escalonada, todo muy medido, todo muy estudiado por el gran genio santoñés que era Víctor de los Ríos. No sé, yo creo que tanto Gonzalo como yo somos dos apasionados de la imaginería leonesa y por supuesto de este hombre de Víctor de los Ríos, que nos ha dejado verdaderas joyas dentro de la Semana Santa. Y siguiendo con lo que estábamos hablando antes, Gonzalo, de la importancia de los tronos, el trono del Camino del Sepulcro también es una incorporación que también tiene su historia, también tuvo sus dificultades y que en fechas no demasiado lejanas se ha conseguido rematar, ¿no? En cierta medida, ¿no? Precisamente de Santos de la Era, que tú comentabas antes, que son los atributos que hemos visto, y otra pieza que remata la procesión, que es el San Juan. Pues este trono se le encargó a Santos de la Era y tuvimos pues un poco de lucha. Que decíamos que era un poco remolón. Sí. Para que nos acordemos él un poco decía de lo que que es que le costaba inspirarse y que, claro, él, aunque firmaba unos plazos, pues luego la inspiración no le venía. Y yo siempre he dicho que los artistas son un tanto bohemios, ¿no? Tienen un toque ahí bohemio y un toque... Bueno, vamos a escuchar, si te parece, para ser respetuosos con los acordes de la bienaventuranza. Vamos a escucharles. Esos acordes de la bienaventuranza. Yo estos días he escuchado una marcha que interpretan por Pilatos condenado, la bienaventuranza, y he quedado extasiado. Digo, bueno, ya sabía que la interpretaban en Sevilla, pero no la conocía en León y digo, qué bueno, me la tenéis que pasar, me he quedado entusiasmado. ¿Qué sería la Semana Santa de León, o bueno, cualquier Semana Santa de nuestra querida España, sin los acordes musicales? No sería prácticamente nada, ¿no? Sí, la música evidentemente aporta de cara también al funcionamiento de la propia procesión. Un paso llevado sin música es mucho más difícil de llevar, de coordinar en la puja, ¿no? Cuando no hay música siempre recurrimos al raseo, recurrimos a la horqueta, al golpe de horqueta, pero evidentemente ustedes pueden observar la majestuosidad de ese paso con los acordes de la agrupación musical de la Bienaventuranza, que por cierto es una extraordinaria agrupación. Muy buenos, a mí me gusta mucho. Y qué curioso que, a pesar de la importancia que tiene la música, Gonzalo, la incorporación de las bandas es muy tardía, ¿no? Porque estamos hablando, creo recordar que Angustia y Soledad
la primera agrupación o la primera representación musical que tiene es el año 92. 92, Es decir, que hace de 4 ayer, días, ¿no? Hace 4 días. Y anteriormente dirán nuestros espectadores, bueno, ¿y cómo se subsanaba esto, no? Bueno, pues a través de los militares, ¿no? Claro. Del RACA y de... Sí, de la Guardia Civil, el Burgos 36, bueno, sí, de todas aquellas marchas, de todas aquellas agrupaciones. La propia banda municipal, las propias municipales, que participaba más activamente. Claro, porque hoy en día damos por sentado, parece que las bandas también nacieron en el siglo XVI y evidentemente no fue así. Estamos hablando de que en la década de los años 90, por lo menos aquí en León, es cuando realmente se empiezan a integrar, ¿no? Bueno, ahí vemos esa... Bueno, ya había bandas desde los años 60, pero sí, el boom, pues... Pero el boom realmente fue también con las nuevas cofradías. Eso vino el impulso también. Sí, digamos que todo empujó una cosa, sí. Estaban como esperando, ¿no? Sí. Bueno, ahí vemos al fondo, bueno, ya la vemos en primer plano, otra de, como muy bien apuntaba Gonzalo, que es una cofradía eminentemente mariana, y ahí vemos esa imagen cuya vocación responde al título de La Consolación de María, realizado por un escultor leonés, que también tenemos escultores leoneses, también tenemos unos escultores en León, y uno de ellos es José Ajenjo, escultor de León, y cuya obra fue realizada en 1996, creo recordar, 96, sí, en el 96, y que fue una de las grandes aportaciones también al mundo de la Semana Santa, una imagen en la cual, bueno, pues por supuesto hemos podido hablar con el autor, que está huecada en su parte interna, para facilitar un poco el peso, para facilitar tampoco los posibles deterioros que haya y sus posibles arreglos, y por supuesto para facilitar el hecho de que se pueda sanar en un posible, cuando llueve, cuando hay malas inclemencias climáticas, que en León es muy, muy frecuente. Como decir los expertos en arte, la madera está viva. La madera, ¿no?, está viva, evidentemente. Entonces, la madera está viva. Pues tiene que tener unos cuidados y unas... Entraríamos vigilancias para eso es un debate, para los que nos están escuchando, un debate tremendo el que nos traemos en muchas ocasiones sobre la idoneidad de sacar a la calle las imágenes cuando llueve, si sacarlas o no sacarlas, ¿no? Eso es un debate tremendo que no se pueden hacer una idea de la cantidad de opiniones que hay al respecto, ¿no? Perdona que te interrumpa, el otro día en una tertulia, precisamente en Valladolid, fui invitado por Eduardo Gordaliza y participaba el alcalde de Palencia, el director general de Turismo y un catedrático de la Universidad de Valladolid, José Luis Alonso Ponga. Salió este tema, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Pues mi experiencia en ese sentido es cuando yo me veo al frente fui 14 años, 6 de la Virgen de las Angustias, y digo, yo tengo en mis manos una obra de arte, una joya, que hemos recibido gracias a que los antecesores nuestros en la cofradía la cuidaron. ¿Cómo vamos a exponerla, a sacarla con nieve, con lluvia, con granizo? Es una irresponsabilidad total. Yo creo que se resume tan claramente. Cualquiera de nosotros pondríamos a la intemperie las meninas, pondríamos las lanzas de Velázquez, pondríamos cualquier obra de Goya, evidentemente no, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que lo vemos con otros ojos, ¿no? Pero evidentemente es lo mismo, no tiene ningún sentido exponer a eso. Da pena, mucha pena no sacar la procesión a la calle, es algo, bueno, pues lamentable. Pero como yo digo, en las cofradías centenarias y en las nuevas también, un año sin salir tampoco no se acaba el mundo. No se acaba el mundo, ¿no? Y de hecho, la prueba evidente es que nosotros, la Cofradía de Angustias, hace 6 años que no hace la procesión completa, y si Dios quiere, tocamos madera. No, yo creo que no va a haber problema. Hoy la finalizaremos de una forma extraordinaria. Y claro, eso te queda dentro, ¿no? Pero evidentemente dentro de 2, 3, 4 años no nos vamos a acordar de que hubo dos entierros que no pudimos concluir, ¿no? Pero sí, yo también soy conservador como tú y pienso que es importante preservar las imágenes, ¿no? Bueno, ahí vemos esa imagen de, como les comentaba, de la vocación de la Consolación de María, realizado por José Ajenjo en el año 96. Y lógicamente pues es una imagen doliente, una imagen que está padeciendo el dolor de la muerte de su hijo. Y como no puede ser menos, bueno, yo recuerdo, Gonzalo, hubo controversia con la realización de esas manos, ¿verdad? Hubo polémica con las manos de la Virgen que... En primer lugar porque
el diseño inicial de este conjunto, de este grupo, de esta imagen, y de hecho salió el primer año con una imagen cedida por la Cofradía de Jesús. La Virgen salía de cara a la cruz, o sea, como mirando a la cruz y viendo esa consolación que en un momento observando. María sabía que su hijo iba a resucitar, ¿no? Es ese momento en el que ella mira la cruz vacía, se han llevado a Cristo, pero ella sabe que Cristo va a resucitar, ¿no? ¿Verdad? Y la iconografía estaba representada de cara a la cruz. Posteriormente Ajenjo nos presentó este proyecto de espaldas a la cruz y bueno, en su momento hubo también sus diferencias, ¿verdad? Pero lo aprobamos y lo de las manos, pues sí, que la posición un poco tuvimos que... Yo recuerdo que hubo polémica, sí, ¿verdad? Incluso en los medios también se estableció algún tipo de debate sobre ello. Bueno, que es bueno, ¿no? Es bueno que haya... Que es bueno que la gente opine, que la gente comente, que la Mira, gente... pero yo quiero introducir un nuevo dato en nuestro comentario. Estamos hablando del patrimonio artístico, pero hay una cosa tan grande o más que es el patrimonio humano. Ver esos braceros que, como decías antes, casi todos hemos participado en la procesión de la mañana, una procesión de 9 horas, durísima, calor, muy sudor, dura. Y ahí les tenemos a los mismos braceros que el 99% han participado en la procesión. Correcto, sí, de los pasos de por la mañana. El capital humano es importantísimo en todas las cofradías y en la nuestra cada año nos demuestran los hermanos y las hermanas que quieren sentir la cofradía como suya y viven estos momentos con intensidad máxima. Bueno, les comentábamos que la Cofradía de Angustia y Soledad y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno son cofradías hermanas, literalmente hermanas, o sea, para todo colaboran y para todo, y no podía ser menos en sus hermanos. Entonces, como apuntaba Gonzalo, la mayor parte de los hermanos que participan en la procesión de los pasos, que sale, recordamos, a las 7:30 de la mañana y se recoge prácticamente a las 4 y pico de la tarde, son los mismos que a las 6 de la tarde están otra vez con la misma túnica y únicamente han cambiado el emblema. Han cambiado el cínculo y han cambiado unos manguitos, unos aderezos de color amarillo que llevan en sus mangas para poder otra vez volver al esfuerzo, volver a la solidaridad y volver al compañerismo, que son ejes fundamentales de la Cofradía de Angustias. También introducir, ahí lo estamos viendo, un nuevo dato, las escoltas que llevan todos los pasos, simbólicas, que cada día quizás adquieren más protagonismo porque estamos viendo que empieza a haber elementos que discrepan de que salgamos a la calle. El otro día hubo un acto un poco desagradable en la Plaza Mayor al paso de las 3 cofradías que pasaron por allí a las 9 de la noche. Y bueno, pues es triste que pase esas cosas. Quiero decir, lo de las escoltas hoy día es un elemento decorativo, pero en su día tenía razón de ser, porque eran los guardias o los militares que iban acompañando por si ocurría algo. Sí, bueno, que hoy día se da por sentado que nada va a suceder, pero que bueno, más bien tienen un elemento. Bueno, y escoltas que en un momento dado estamos hablando de que ya forman parte hasta 20. Yo recuerdo el otro día con el mercado que les dieron una placa conmemorativa a la policía local, que ya llevaban 25 años formando parte de los cortejos, con lo cual digamos que son elementos que se van fusionando entre sí, ¿no? Que van uniéndose tanto el trono, la imagen, los papones y las propias escoltas. Yo creo que es muy bonito todo. En la Virgen de las Angustias va escoltada por la policía en Gran Gala, la policía local en Gran Gala. Pues escolta a la Virgen desde que se fundó en los años 40 la policía local. O sea que desde que esa institución, la policía local del Ayuntamiento de León, existe, ha acompañado a la Virgen de las Angustias. Fíjate, déjame, ahora estoy viendo esta imagen, Gonzalo, en cuestiones del trono. Ese doble trono, ¿verdad? Qué bonito hace esa forma piramidal, como digamos que va... De 2 cuerpos. En forma descendiente, en 2 cuerpos. Algo singular de esta cofradía, en algunos casos, y por supuesto de la imagen, que no es habitual verlo, ¿no? Se está poniendo cada vez más de moda, pero digamos que es algo también muy característico y más costoso de cara a los braceros, de cara a la puja. Incremento del peso. Más incremento del peso, pero bueno, yo creo que gana en vistosidad y gana en belleza.
y yo creo que se utiliza sobre todo en imágenes que van exentas, ¿no? Que van aisladas, que van solas, para darle un mayor protagonismo a la propia imagen, ¿no? Bueno, ahí vemos otra vez cómo están dando la vuelta alrededor de la catedral para introducirse en esa antigua calle de la Canóniga. Calle de la Canóniga, que como su nombre indica, eran donde estaban afincados los canónigos de la catedral, que eran los que en aquellos momentos, bueno, pues residían alrededor de la catedral para tener cerca su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, Gonzalo, aquí tenemos otro elemento iconográfico, patrimonial, muy destacado dentro de la cofradía, que representa un yacente que, bueno, por su propia posición es difícil de poder contemplarlo, pero les aseguro que es de una belleza fantástica, realizado por otro de esos grandes escultores icónicos dentro de la Semana Santa leonesa, que es Ángel Estrada, que fue realizado en la década de los años 60, más concretamente en 1964, es decir, que este año, si no calculo mal, cumpliría 50 años de vida, y es otra de esas grandes imágenes, esas imágenes potentes, fuertes de la Semana Santa leonesa, que se ha hecho un hueco muy querido dentro de la cofradía. Pues sí, además, mira, sobre un trono ejecutado por Víctor de los Ríos. Volvemos otra vez a la figura de los Ríos. Casi leonés, Sí. Que este trono pues fue utilizado en su momento para el Cristo que vimos antes, ¿no? Era un trono más pequeño y se consideró adecuado posteriormente para ubicar sobre él el Cristo yacente con esos 4 hachones, que como verán es una imagen muy llamativo, impactante, ¿no? Ahora sí estamos viendo la agrupación musical, ¿verdad? Creada en 1992. Vamos a escuchar la agrupación musical de Angustia y Soledad. Vale, fíjate, los papones ya están cansados, ya veíamos ese pequeño papón hasta en silla de ruedas. Bueno, comentabas, Gonzalo, esos 4 hachones, ese trono de Víctor de los Ríos, que en un primer momento estaba, como bien apuntan, estaba destinado al crucificado, y que bueno, yo creo que el destino final ha sido positivo, ¿no? Yo creo muy positivo. Que enriquece, que engrandece, y vemos cómo Angustia y Soledad no descuida esos tronos, sino que procura engrandecerles, procura darles esa dignidad que por sí solo le confieren un atributo artístico muy importante, muy destacado. Yo diría que ese trono parece, no lo estamos viendo ahora, pero parece que fue encargado para el yacente. Sí, perfectamente. Parece además que las medidas, esa anchura, y todo, ¿verdad? Es una lástima que no podamos ver ese rostro del yacente, pero por otro lado también parece ser, y hay una leyenda en torno a él, dice que Ángel Estrada se basó en la cara de un gitano que había fallecido. Es cierto, lo he oído, allí en el cementerio municipal, y estaba sobre una losa tal y como él lo ha puesto. No sé si sería para hacerle la autopsia o para qué, y que tomó sus notas y que fue lo que trasladó a la madera en esta impresionante obra. Que Ángel Estrada siempre ha valorado mucho, porque cuando hemos contactado con él siempre la primera referencia es, aunque tiene otras obras en la Semana Santa de León, pero siempre la primera referencia es para el yacente. Sí, bueno, un yacente además que está situado sobre esa gran losa simulando piedra, evidentemente no es una losa de piedra, pero a modo de catafalco, y cómo sobresale esa sábana, cómo tiene esos retazos, cómo cuida esos matices, la sensualidad que tiene la obra, a pesar de la dureza que tiene, del dramatismo, de la sangre, todo lo que acompaña el yacente, como a la vez tiene esa sensualidad artística que yo creo que yo estoy realmente enamorado de esta pieza, y me parece algo que de lo más característico de
de Angustias, puesto que estamos hablando de un santo entierro, ¿no? No se puede concebir un santo entierro sin un yacente, ¿no? No es que hablemos de uno, es que tenemos dos yacentes, ¿no? Sí. Esta imagen, para que lo sepan los telespectadores, inicialmente iba portado en una parrilla que, para que se hagan una idea, iba como a 1 metro del suelo, donde los braceros solamente iban delante y detrás. Y pues imagínense a 1 metro del suelo ver pasar este Cristo, se observaba perfectamente. Pero eran los años 60 y todo ha ido evolucionando. Ha habido en algunas ocasiones, yo he oído, corrígeme si me equivoco, Gonzalo, algún intento de que el Cristo estuviese ligeramente inclinado. ¿No se ha planteado en algunas ocasiones la posibilidad de ofrecer al espectador esa visión más panorámica? Porque es una lástima, ¿no? Porque claro, solamente disfrutan de los que están en los balcones. Sí. Lo que pasa que también ocurre que solamente con ver desde el suelo la silueta de una... Ya te imaginas un Cristo muerto, o sea, la silueta, ese perfil, ya te da la sensación. Una pena que no poder observar la delicadeza de su talla, ¿no? Sí. Pero bueno, es que es muy difícil que una cosa plana se pueda... Quédense, queridos espectadores, con ese nombre, Ángel Estrada, y la fecha 1964, que es una de las obras icónicas dentro del acontecer pasional leonés. Bueno, Gonzalo, ahí mientras escuchamos los sones de la agrupación musical, que bueno, de una manera se ha convertido en un verdadero referente, la agrupación de Angustias y Soledad. De hecho, fueron uno de los primeros que comenzaron sus pinitos a la hora de grabar música, ¿no? Sí, exactamente, en el año 92 se instituyó la primera agrupación musical que existió en León. Para que los espectadores hagan una idea, la agrupación musical es un conjunto de instrumentos a caballo entre la corneta y el tambor y la banda de música. Introducen ya no solo trompetas, sino trompetas, o sea, cornetas, sino trompetas, trombones. Vamos a escuchar, si te parece bien, Gonzalo, esa saeta. Que la Virgen de Angustias era una de las grandes piezas, una de las grandes emblemas, uno de los grandes buques insignia de la cofradía. ¿Qué decir de este yacente que vemos entrar en la plaza de la catedral, ¿no? Este yacente que también responde a una cronología cercana al siglo XVI y que la autoría también estaría cercana a la escuela de Juan de Juni. No nos atrevemos a decir que sea de su propia gubia, de su propia mano, pero sí nos atrevemos a decir que sea de la escuela, puesto que es, por comparaciones estéticas, comparaciones artísticas, que es de las que nos podemos valer a la hora de asignar una obra, sí que estamos en esa línea. Sí, bueno, indicarte que, por ejemplo, cuando se llevó a restaurar esta pieza y la Virgen de las Angustias, las dos, que tuvimos la gran suerte de entrar en una lista donde el ICRON, fue en Madrid, el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Madrid, llevamos las dos piezas y con el informe final, después de la restauración, los expertos de allí ya prácticamente lo atribuían a Juan de Juni. Sí, había trazos ya definitorios prácticamente de Juni. Evidentemente no está documentado, pero eso, por decirlo de una manera, está más próximo a Juni que a su escuela, o sea, que a alguno de sus alumnos, ¿no? Sí, pero evidentemente, como dices tú, no se puede... Es que siempre, yo evidentemente
lo hemos valorado, hemos hecho montones de fotos y hemos hecho un montón de valoraciones artísticas, y yo sí que estoy de acuerdo contigo, y tanto con esa valoración que nos comentabas de esa proximidad a Juni, pero claro, siempre hay que tener una cierta cautela, ¿no?, con respecto a eso, porque bueno, no nos falta eso, porque es muy frecuente, nos hemos llevado pequeños chascos con esto, porque era muy frecuente en aquellos momentos el hacer copias, aquellos personajes referentes que eran tan importantes como era Juni, como era Gregorio Fernández, servían de referente, y muchas ocasiones eran copiados de una manera... Bueno, aquí tenemos una buena obra realizada por Amado Fernández, que es el Cristo de los Valderas, que prácticamente para alguien que no, bueno, y para alguien que no sepa, que no esté muy cercano a la escultura, y para los grandes expertos, que nos puede confundir. Sí. Entonces, ¿por qué no podía suceder eso? Con lo cual, yo pienso que siempre hay que tener una cierta cautela, y soy de los que siempre hay que poner ese presunto, quizás, tal vez, un interrogante, ¿no?, por si acaso. Bueno, Gonzalo, como bien apuntábamos, otra de las obras que no podía faltar dentro de un cortejo de un santo entierro es un San Juan. Un San Juan característico, peculiar, singular. Yo creo que rompe todos los moldes de los San Juanes que yo haya visto, no en León, sino prácticamente en toda España, ¿no? Hablamos de un San Juan de Francisco Javier Santos de la Era, al igual que si pueden comprobar que tiene esa misma estética de los atributos, esos movimientos eléctricos, esos colores muy barrocos, muy desbordantes, y bueno, yo creo que la misma sintonía, ¿no? Esos ropajes. Los ropajes y ese pecho. Sí, bueno, a mí lo que más me llama la atención es ese pecho descubierto, como parece un personaje más característico. Que se ha rasgado las vestiduras. Sí, que se rasga las vestiduras, ¿no? Yo creo que es súper... Sí, ahora en esta imagen que estamos viendo, el San Juan como que va detrás de la urna rasgándose las vestiduras por la muerte de Cristo. Sí, yo creo que encaja bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí lo tenemos, ese primer plano que nos muestran nuestros compañeros. El gran seguidor que era San Juan. A mí me llama la atención, y yo he tenido que escuchar muchas veces, Gonzalo, que me dicen, bueno, pues yo creo que no encaja. Pues digo, a mí me parece fantástico, a mí me parece un San Juan. Bueno, no hemos dicho la cronología, estamos hablando del año 82, es anterior a los atributos, digamos que es la primera obra que Francisco Javier Santos de la Era aporta a la cofradía, y bueno, pues ahí tienen el resultado final, y que para los que han tenido oportunidad de presenciar la procesión de los pasos esta mañana aquí en León, no tiene nada que ver, Gonzalo, con ese San Juan de Víctor de los Ríos, mucho más hierático, mucho más falto de movimiento, mucho más estático, con este otro, ¿no? Fantásticos los dos en cualquiera de sus perspectivas, pero sin duda muy diferentes. Ahora que has citado el San Juan de Jesús, comentar a los telespectadores que durante muchos años, desde el año 46 por lo menos, incluso antes, otro San Juan que tuvo la cofradía de Jesús, de los tirabuzones que se llamaba, participaba en la procesión del Santo Entierro, cedido por la cofradía hermana, como hemos dicho, de Jesús. Y llegó un momento en los años 80 en que Angustias dijo, bueno, pues es hora de que Angustias tenga su propio San Juan, y se depositó, bueno, yo no estaba en la Junta entonces, depositaron la confianza en Santos de la Era. Como anécdota, decir que este San Juan viajó el Jueves Santo para procesionar al día siguiente. Sí. Tuvieron que vino la carrera, un grupo de hermanos que ir a buscarlo a Madrid para que estuviera al día siguiente en el entierro del año. Como no podía ser de otra manera con Santos de la Era, no, yo creo que tenía que ser así. Sí. Estamos hablando del personaje que le costaba inspirarse, que le costaba acabar sus... Bueno, aquí tenemos la sobriedad. No puedo por menos de hablar de este fantástico yacente, ¿no? Que por otro lado pueden ustedes observar esta urna que precisamente este año cumple 70 años. Efectuada 44, por Emilio Gago, un gran tallista, y como referencia, esas tallas que ustedes ven en los rebordes de la urna es algo transcrito de un pequeño retablo de lo poco que se recuperó de Santo Domingo, del convento de Santo Domingo, que tenemos en la iglesia de Santa Anonia. Esos dibujos, esas tallas, son prácticamente las mismas trasladadas en homenaje a ese retablillo que la cofradía conserva.
Del año, como bien apunta Gonzalo, 70 años, realizado en el año 44, con lo cual ya, bueno, ya tiene... Y este ya año restaurado, inaugurado, y... ahora precisamente en esta procesión, su restauración, se nota el dorado, con oro bueno de 24 quilates, láminas de oro, y que nos dure muchos años. Evidentemente, otra de las cuestiones que se plantea es la conservación del patrimonio, que es muy importante. Lo que hablamos anteriormente, sí. Bueno, si hablábamos también de tronos, ahí tenemos otro trono también fantástico. Si se dan cuenta nuestros espectadores, la Cofradía de Angustia y Soledad, digamos que alterna, ¿no? Digamos que tiene un componente dual. Por una parte alterna esos tronos dorados, muy llamativos, muy efectistas, como muy cambiantes desde el punto de vista lumínico, y por otro lado tiene esa sobriedad, esa parquedad con los tronos de madera. Yo creo que es una buena solución, ¿no? Esa buscar esa alternancia de ese dorado con la madera, ¿no? Creo que es algo llamativo, algo significativo que le da a la cofradía esa propia singularidad. Introducir de nuevo otro dato para los telespectadores: el recorrido, el itinerario que efectúa la procesión del Santo Entierro. Evidentemente lo estamos viendo delante de la catedral, no podría ser de otra manera, de la sede episcopal. La procesión hace su paso por delante de la silla del obispo. Sí, episcopal. Sí. Episcopal. Y posteriormente lo hará por delante del ayuntamiento, la sede del gobierno de la ciudad, de los representantes de la ciudad, pero llevado a cabo siempre con la ruta de los 4 conventos que existían en León en la época hace 5 siglos, ¿no? Que era el convento de las Carvajalas, por el que ya se ha pasado, el convento de las Agustinas, que se pasará luego en la calle del Cid, el convento antes el de las Clarisas, que lo tenemos al final de la calle de la Canóniga Vieja, Carvajalas, Clarisas, y las Agustinas, que estaban ubicadas en el antiguo, en el hoy Jardín del Cid, antiguo cuartel del Burgos 36. Que ahora se ha construido un jardín. Sí. Bueno, entonces es una ruta, y lo introduzco esto porque el otro día en ese debate en el que hablé antes de la televisión de Castilla y León, que se hizo en Valladolid, pues surgió ¿no? Y se planteaba de si las procesiones eran de diseño. Y yo, pues evidentemente tuve que contestar que nosotros, las cofradías centenarias de León, seguimos saliendo con la misma túnica, aquí decimos túnica, el mismo color, seguimos haciendo el mismo itinerario, ampliado un poco, pero conservando eso de los 4 conventos, la catedral y el ayuntamiento, y también portamos las mismas imágenes, las que portábamos entonces, ampliadas con las nuevas, evidentemente. Entonces, con lo cual diseño poco. Bueno, quizás a lo mejor en su día lo fue. Cuando algo se hace nuevo, pues quizás las cofradías nuevas, ¿no?, aporten más. Bien, pero las nuevas algún día parten de cero, en cuanto a otras cuestiones, ¿no? Algún día parten de cero y tienen que decir de qué color es su túnica, qué itinerario van a hacer y qué imágenes van a aportar. Gonzalo, estamos llegando al final de la procesión del Santo Entierro, organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Angustia y Soledad, y como no podía ser de otra manera, pues el cortejo se cierra, finaliza de una manera brillante, de una manera espectacular, con la imagen de la Soledad. La imagen de la Soledad, que volvemos otra vez a lo que habíamos comentado antes, una imagen anónima, perteneciente a una autoría del siglo XIX, y que responde a una imagen de pabellón o de vestir, que para los que no estén muy avezados en este mundo de la Semana Santa, les comentaremos que eso significa que solamente está esculpido el rostro, las manos y en algunas ocasiones los pies, y que el resto de la imagen es un entramado, es un bastidor del cual va cubierto pues de ropajes, de mantos y bueno, toda una serie de aderezos que sirven para enriquecer la imagen. Yo creo que es, Gonzalo, pues el punto, el colofón perfecto, sí, a la cofradía. Yo voy a usar otro adjetivo que, claro, es mi cofradía y alguien lo puede entender, ¿no? Pero diría que es el palio perfecto de la Semana Santa de León. Por la colocación de la imagen, generalmente en los palios en León vemos las vírgenes demasiado adelantadas,
va centrada, tiene una candelería estructurada en varias filas, Ya. centrada, y luego los candelabros de cola que iluminan el manto, un manto muy sobrio. Bueno, Gonzalo, pues por desgracia me gustaría estar hablando muchísimo más tiempo de nuestra querida cofradía de Angustia y Soledad, pero bueno, el tiempo en televisión es oro y tenemos que despedir la conexión con esta imagen de la soledad. Despedimos la conexión del entierro organizado por la cofradía de Angustia y Soledad. Espero que hayan disfrutado, espero que esto sirva para que muchos leoneses sigan acudiendo a la procesión y por supuesto muchas personas de fuera de la ciudad acudan a ello. Agradecemos la colaboración de Gonzalo Cayón, como han podido comprobar, un auténtico experto, conocedor de todo aquello relacionado con el mundo de la Semana Santa, y le agradecemos de corazón su asistencia a esta retransmisión. Gracias a vosotros por hacerme vivir este momento desde la parte externa de la procesión, a la cual me incorporaré ahora mismo. Despedimos esta procesión, pero no nos abandonen, puesto que vamos a seguir aquí en Castilla y León Televisión, hablando de más procesiones y hablando de Semana Santa. Muchas gracias por su escucha y su atención.